Muy buenas tardes, hermanos queridos, qué gusto en saludarles. Estamos a día domingo, hoy día en la mañana celebramos nuestro culto presencial en Santiago, en nuestra parcela, y en este mismo momento también está sucediendo el culto presencial en Victoria. Así que damos tantas gracias a Dios de todas las cosas que estamos haciendo también como iglesia. Y a propósito también de las cosas que estamos haciendo, el día viernes tuvimos la oportunidad de celebrar los cumpleaños con los niños de Aldeas SOS allá en Temuco, en Padre Las Casas. Fue un momento también precioso. El día de ayer estuvimos festejando los cumpleaños con Aldeas acá en Santiago también. Así que estuvo realmente precioso todo eso. En nuestra parcela estuvimos ahí festejando a los niños con entrenamiento de fútbol, con piscina. Así que realmente estamos teniendo muy buenos tiempos y Dios realmente está bendiciendo muchísimo. Y a propósito también de esto del servir, estaba estudiando, estaba leyendo también, y cuando nos juntamos con el equipo que estamos sirviendo allá en el sur, de una otra manera les compartía y quería también transmitírselo a la iglesia de este sentido que tenemos a través de nuestro Ministerio de Misiones Vida, este sentido de poder entregarle a otros lo que otros quizás ni siquiera han pedido, o entregarle a otros lo que realmente Dios quiere entregarle. Y quiero detenerme en Marcos capítulo 6, versículo 34, dice: «Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas». Algo que me gusta de este pasaje dice: «Y vio Jesús la gran multitud», y dice: «y tuvo compasión de ellos». Déjeme orar. Padre amado, te pido que puedas bendecir esta palabra que hemos preparado, Señor, que tú puedas ungir mis labios, Señor, para compartirle a cada uno que pueda estar escuchando este sermón, Dios. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Antes de ir a la palabra, recuerde que el próximo domingo, 6 de... el próximo domingo, no me acuerdo ahora la fecha, me disculpa, pero el próximo domingo tenemos culto presencial en Santiago, tenemos culto de Santa Cena, y por supuesto siempre vamos a estar invitando a la presencialidad. La pandemia nos quitó la presencialidad, pero debemos volver al templo, debemos volver a los cultos presenciales. Hermano querido, hace tan bien cuando nos juntamos y cuando nos encontramos con nuestros hermanos, tenemos comunión, compartimos la palabra y también recibimos la Santa Cena, y por supuesto oración y mucha palabra. Así que no se olvide, próximo domingo culto presencial en nuestra parcela a las 11 de la mañana, no se lo pierda. El jueves igual tenemos grupos Éfeso, así que si usted no está inscrito en un grupo Éfeso, escríbanos al WhatsApp de la iglesia para poder guiarle en qué comuna usted se puede congregar ahí el día jueves. Así que todos cordialmente invitados a participar también de los grupos Éfeso. Y como le mencionaba, dice: «Y salió Jesús y vio una gran multitud», y dice: «y tuvo compasión de ellos». Me gusta mucho cuando Jesús tiene compasión. De una otra manera es algo que cuando vemos la necesidad, y mire, solamente para ponerlo en contexto, Jesús hace un tiempo le había indicado a sus discípulos, le había dicho que tenían que ir de dos en dos, ¿cierto? Y tenían que ir a predicar esto que Jesús estaba compartiendo. Y ya los discípulos habían vuelto, ¿cierto? Y estaban reportándose con Jesús y contándole cómo le había ido en esta misión a la cual Jesús le había enviado. Entonces están en este reporte y por supuesto, como todo ser humano y como todos nosotros también nos cansamos. Y dice que cuando le estaban contando todo esto, usted lo puede leer a partir del versículo 30 en el capítulo 6, dice: «Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado». Y Jesús les dice, mire, dice: «Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco», dice,
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, lo que está sucediendo acá es que los discípulos están con mucho trabajo. Están con mucho trabajo ministerial. Ellos están, de una u otra manera, dice que a veces no les daban ni tiempo para comer. Y muchas veces vemos que los que están sirviendo en la iglesia postergan, ¿cierto? A veces incluso sus comidas, sus horas de sueño. Dice, y ellos estaban muy cansados. Y Jesús les dice que deben descansar. Entonces algo que tenemos que tener claro es que Jesús nos permite descansar. Jesús nos permite de una u otra manera tener un tiempo fuera, decir, necesito descansar porque estoy cansado. Ya los que de una u otra forma sirven los días domingo, por ejemplo, y se levantan temprano a la cafetería, a preparar una escuela dominical, a ver los últimos detalles de lo que se va a compartir en la palabra, a ver si es que se va a presentar algún video, a repasar una última canción, la última nota, una última parte. Pero estamos de temprano, estamos sirviendo, dice Dios. Entonces dice, apártense a un lugar desierto. Algo muy importante es que cuando vamos a descansar, quizás estamos lejos de los desiertos, pero el descanso tiene que ver con también descansar nuestra mente. Y si yo voy con una serie de artefactos electrónicos en donde me voy a estar conectando a todas mis redes sociales, entonces eso no es necesariamente el descanso que Dios quiere para nosotros. El lugar desierto es un lugar donde nadie, ya sea presencial o virtualmente, nos estorba. Y se fueron solos, dice, en una barca a un lugar desierto, dice el 32 y el 33, dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y ahí tenemos una multitud, ¿cierto?, que está siguiendo y vieron que los discípulos con Jesús estaban juntos y ellos toman una barca y se van a alejar un poco y ahora viene esta multitud y los sigue y dice, y salió Jesús y vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Entonces muchas veces también te puede tocar o nos va a tocar que cuando hemos decidido tener un tiempo de descanso, entonces ese tiempo de descanso va a ser arrebatado por personas que tienen hambre de escuchar, que tienen una necesidad. Y quizás cuántos de nosotros, y por eso también mencionaba, por ejemplo, el día viernes estuvimos con Aldeas en Temuco, en Padre Las Casas. El día sábado estuvimos con Aldeas en nuestra parcela, los fuimos a buscar, después les dimos almuerzo, cantamos cumpleaños feliz, le entregamos sus regalos y después los fuimos a dejar. Y muchos podrían decir, es que yo el viernes trabajo hasta mediodía, entonces tengo la tarde para descansar o para hacer mis cosas. El sábado, ¿cierto? Yo no trabajo, así que también puedo para descansar. Pero dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. Entonces decía esto de que hay una necesidad, hay una hambre, ¿cierto?, de entregar un cariño, de entregar más que una actividad. Siempre cuando la premisa de ir a un hospital a entregar un café, un pan, es la excusa para poder hablar de Jesucristo, por ejemplo. Entonces cuando íbamos de regreso, ayer sábado, a dejar a los adolescentes ahí de aldea, entonces voy con la persona que está a cargo y me dice, ¿y ustedes por qué hacen esto? Y uno empieza a conversar. Y al final la respuesta siempre es la misma. Es que estamos sirviendo al Señor de señores. Estamos sirviendo a Jesucristo. Y eso es lo que nos mueve. Y dice, si Jesucristo tuvo compasión de ellos, entonces si nosotros nos decimos imitadores de Jesucristo, entonces también debiéramos tener compasión, aun cuando sea en el tiempo que hemos decidido descansar. Porque muchas veces, si no, es que es mi tiempo de descanso, y ahora descanso yo. Y estamos poniendo el descanso, que no digo que esté mal el descanso, lo que digo es que Jesús postergó su descanso y postergó también el descanso de sus discípulos.
Porque usted me puede decir, bueno, pero es que Jesús es Dios, así que bueno, Jesús es Jesús y tiene poderes y todo lo demás. Sí, pero Jesús era humano igual que usted y yo y sentía cansancio igual que tú y yo, de igual manera. Y los discípulos de igual manera. Y nos dicen en los versículos anteriores que ellos efectivamente estaban cansados y que Jesús efectivamente les había convidado a descansar. Y no vemos acá a algunos discípulos reclamando, diciendo, pero Jesús, es que tú siempre tienes que andar atendiendo a todos, ¿por qué tienes tanta misericordia? Claro, ¿por qué te quieres dedicar a esto? Entonces, y no vemos a un Jesús que está, no vemos a los discípulos que están protestando porque Jesús ahora les quitó su tiempo de descanso, sino que más bien se empiezan como equipo a preocupar por esta multitud. Y dice más adelante que era algo así como 5.000 personas. Y recuerden que en la antigüedad se contaban solamente los hombres, así que es muy probable que hayan sido mucho más del doble de las 5.000 personas. Podríamos habernos encontrado ahí por lo menos con unas 10.000 personas que siguieron a Jesucristo, ¿cierto? Y a sus discípulos a donde ellos habían decidido descansar. Y está Jesús ahí, está sanando enfermos, está liberando, ¿cierto?, a personas que pueden estar endemoniadas, está orando, está intercediendo, está compartiendo con estas personas, está con su equipo, está con sus discípulos. Y dice en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Qué preocupación más noble quizás o más humana que tenían los discípulos. Ya está avanzada la hora, tenemos muchas personas, porque si lo hubieran seguido a un lugar que esté más poblado, por ejemplo, cada uno podría haber comprado algo para comer y quizás esta preocupación no hubiera estado. Pero como es un lugar aislado, los discípulos empiezan a preocuparse y le van a comunicar a Jesús que lo que se debiera hacer es despedirlos, ¿cierto?, para que vayan y compren pan, ¿cierto?, y puedan comer, porque los discípulos habían observado que dentro de estas 5.000 personas nadie había traído roquín, podríamos decir, nadie había traído algo para comer. Y respondiendo Jesús les dice, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Cuando Jesús tiene compasión de un grupo de más de 5.000 personas, cuando Jesús tiene compasión de ellos y está orando por ellos, está intercediendo por ellos y podríamos decir, está haciendo una labor espiritual. Cuando vamos al culto, cuando estamos en un templo, cuando estamos adorando, alabando, cuando estamos recibiendo palabra de Dios, podemos decir que estamos siendo nutridos espiritualmente. Y ha pasado todo el día en que Jesús está haciendo esto con sus discípulos presentes y ahora surge otra necesidad. Y esa necesidad tiene que ver con alimentar el cuerpo físico, ya no el cuerpo espiritual. Y lo que le dice Jesús a los discípulos, cuando vienen los discípulos acá, le dicen, oye, denle ustedes de comer, solucionen ustedes el problema. Me gusta la integralidad de Jesús, porque Jesús ha estado todo el día compartiendo en lo espiritual, no han comido, ¿cierto? O si es que tenía algo para comer, ya ha pasado todo el día y ya se lo comieron, ¿cierto? Cuando llevamos, ¿cierto?, alguna colación nosotros al lugar donde vayamos, quizás si partimos temprano, a mediodía o a media tarde nos da hambre, ya nos comimos esta colación, entonces ya está entrada la noche y ahora ya no hay que comer, ya es más tarde. Y Jesús confronta a los discípulos y dice, denle ustedes de comer. Y no sé usted, pero cuando se nos pide algo que es humanamente imposible, usted piensa, ¿dónde está la cámara oculta? ¿Dónde nos están mirando? ¿Dónde está la gracia de esto? ¿Dónde está la enseñanza de esto? ¿Cómo se le ocurre que vamos a poder alimentar a 5.000 personas o a más de 5.000 personas sin nada? ¿Cómo vamos a ir a comprar? Porque incluso la posibilidad de comprar, ya no por una cuestión de distancia,
sino que por una cuestión económica. ¿Se imagina usted tener que alimentar 5.000 personas? Hoy día, con la modernidad que tenemos, ¿cierto? Si tenemos hambre, podemos llamar a un Uber, o llamamos a un Uber Eats, o llamamos a cualquiera de estas empresas, ¿cierto?, que hay que nos pueden traer comida a la casa. Pero haga el experimento y llame y pida comida para 5.000 personas. A ver qué es lo que le van a decir. Posiblemente no van a ser posible ni en el restaurante donde le van a vender las comidas, ni el auto tampoco va a ser capaz de traer en un solo viaje, ¿cierto?, esta comida para 5.000 personas. Entonces, esto es algo que es terrenal y humanamente imposible. Entonces, tenemos esta situación ahí, a los discípulos mirando a Jesús y Jesús diciéndole, bueno, usted me traen un problema y yo le estoy pidiendo que ustedes solucionen ese problema. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces está diciendo, pero ¿de verdad tú quieres que invirtamos toda esta cantidad de dinero? ¿Cierto? Están pensando en el dinero solamente, pero imagínense la logística que significaba ir y comprar pan para darle a cada una de las personas. Y me gusta Jesús, porque Jesús tiene la solución. Él está confrontando y Él está discipulando, está enseñándole a sus discípulos y les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean, vayan y vean. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Ese es el catastro. Mire, 5 panes y 2 peces. Es cuando usted llamó a la aplicación y en la aplicación le dijeron, mire, lo máximo que le podemos llevar es tanto. Claramente no es para 5.000 personas. Es lo mismo. Usted llamó a la aplicación, usted llamó a una banquetería y le va a decir, mire, sí, podemos llegar con comida para 5.000 personas, pero en una semana más. Entonces, la solución del problema inmediato no lo soluciona. Eso es. Porque con 5 panes y 2 peces no resolvemos el problema para más de 5.000 personas. Y les mandó, dice, que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba. Ya en otro evangelio dice que los reunió en grupos de 50. Y se recostaron, ¿cierto? Acá está, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces dice, tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, dice, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. ¡Qué gran palabra esta! Entonces, con eso poco, yo le explicaba a parte del equipo que fuimos a los cumpleaños el día viernes en Padre Las Casas, en Temuco, les explicaba esto. Y es que algunos me preguntaban, dice, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a compartir? ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para entregar? Y Jesús, lo poco que tengamos, los pocos recursos que podamos juntar para poder compartir con los más necesitados, Jesús los va a multiplicar. Entonces puede ser que sea en lo económico, puede ser que no tengamos mucha economía para comprar una torta, para comprar lo que queremos dar de comer, para comprar algo para picar, para comprar algo para tomar. Puede ser que no tengamos muchos recursos económicos y Dios dice que los va a multiplicar, porque Dios nos ha mostrado que este es el camino que debemos seguir. Pero también en nuestros recursos emocionales, en la medida que Jesús poco a poco nos va sanando de ese poco que yo tengo, de ese poco recurso, en Cristo ahora yo le puedo ir a entregar a otro lo que el otro no tiene o lo que el otro carece o lo que el otro tiene menos que yo. Porque al otro Jesús todavía no le ha multiplicado, pero a mí me está multiplicando. Y eso no tiene que ver con el tiempo que yo llevo en la iglesia, no tiene que ver con la experiencia que yo tengo, tiene que ver con que si estoy dispuesto a que si tengo solamente 5 panes y 2 peces, si yo estoy dispuesto a que eso poco que yo tengo, Cristo venga, lo multiplique para poder entregárselo a otros. Entonces estamos hablando de un recurso emocional, de un recurso espiritual de igual manera, porque dice que el Espíritu Santo va a venir y nos va a decir qué debemos decir y cuándo debemos decir. Entonces cuando caminamos con Jesús, y caminar con Jesús hoy día quiere decir que yo voy a la Escritura y estoy estudiando la palabra constantemente. Tiene que ver con que yo estoy orando durante todo el día constantemente. Y no estoy hablando ahora de apartarse a orar. Estoy hablando de, en la mañana yo me levanto temprano,
busco en la palabra, oro al Señor, pero luego cuando estoy haciendo mis quehaceres cotidianos, estoy meditando en la palabra y estoy pensando y pidiéndole dirección a Dios cómo debo conducirme, por ejemplo, los que criamos en la crianza. ¿Cómo debo conducirme en mi trabajo, con mis jefes, si es que tengo jefes, con mis subalternos, si es que tengo personas a cargo? ¿Cómo debo conducirme cuando estoy manejando un vehículo? Lo que sea. Entonces empezamos a buscar y empezamos a caminar con Jesucristo en todas las cosas cotidianas que hacemos y que vayamos a hacer durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año. Y eso poco que yo hice en la mañana, ese poco devocional quizás que yo hice en la mañana, Cristo lo va a ir multiplicando, pero debo estar caminando con Jesucristo. Dice, y con ese poco dice, y comieron todos y se saciaron. Cuando yo pongo a disposición lo poco que yo tengo en mi vida, ya sea un recurso emocional, ya sea un recurso espiritual, ya sea un recurso bíblico, ya sea un vehículo, cuando yo pongo lo poco que tengo a disposición y camino, y eso le agrego la variable Jesucristo, entonces Jesucristo va a multiplicar para que podamos entregarle a este mucho pueblo del cual Jesús tiene compasión. Hay mucho pueblo del cual Jesús tiene compasión y está esperando que tú tengas un acto de amor, no de egoísmo, para poder entregárselo a otros, para que muchos otros sean saciados. Y es tiempo que matemos los cocodrilos que están en nuestros bolsillos económicos, emocionales y espirituales y empecemos a entregarle a otros lo que otros necesitan, porque Jesús dice que tiene compasión de ellos. Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. No tenga miedo, hermano, amigo querido que nos está escuchando, porque cuando usted de eso poco comparte, entonces también usted después recoge y sobra y nos queda también para que también, dice, 12 cestas llenas, para que cada uno de los discípulos también pudiera tener que comer y posiblemente llevar también a sus hogares. Cuando yo entrego lo poco que tengo, Jesús lo multiplica, entrego a esta multitud a la cual Jesús le tiene compasión y luego puedo recoger también para mi beneficio personal y no hay problema con eso. Es tiempo que nos atrevamos a entregar aún lo poco y nada que tengamos para que Cristo lo multiplique. Déjeme terminar orando. Padre amado, gracias por esta palabra, gracias por este buen tiempo. Te rogamos, Dios, que tú multipliques eso poco que tengamos, Señor. Ese poco recurso emocional, ese poco recurso espiritual, ese poco recurso bíblico, ese poco recurso económico, tú lo multipliques, Señor, para que podamos servir a las personas a las cuales tú les tienes tanta compasión y a las cuales nosotros, si estamos junto a ti, también debiéramos tenerle tanta compasión espiritual, Señor. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Hermano querido, que el Señor le bendiga.